El tercer mítin de la temporada en el Campeonato de España de Karting 2011 volvió a disputarse en tierras andaluzas. En esta ocasión, la cita para los promesas del automovilismo nacional era el circuito malagueño de Campillos. La inscripción ha sido espectacular en esta cita, con 126 pilotos participantes en las 4 categorías que puntuaban, un número ciertamente amplio. Por categorías repetían los cadetes, que no hace muchas semanas habían tenido su primera prueba en el circuito de Cartaya, y junto a los más pequeños volvían a la palestra las muy competidas categorías KF2, KF3 y la monomarca Parilla Cup X30. Para todos era la segunda cita del año, con lo que la pelea por el título se convertía, si cabe, en un paso fundamental. El circuito de Campillos, con sus desniveles, calor y trazado, hacían de esto una prueba ciertamente difícil. Empezamos en la recta de meta, llegamos a una doble curva a derechas que es a tope, luego una curva muy abierta a izquierdas, con una apurada de frenada donde se puede adelantar muy bien, luego una S a izquierdas a derechas, muy cerrada también, que hay que ir lo más fino posible para coger mucha velocidad para la subida, luego una curva a derechas de 90 grados a tope y con una bajada y una frenada muy fuerte. Luego una recta pequeña con una de 90 grados a izquierda, una pequeña recta y una curva muy abierta a derechas, que es a tope, y luego una recta la más larga del circuito, donde se coge la mayor velocidad, y una apurada de frenada muy fuerte, donde también se puede adelantar muy fácil. Luego una curva derecha de 90 grados, seguido de otra izquierda, y para finalizar una de 90 grados a tope que entra a la línea de meta. Las cosas no podían empezar mejor en Campillos, y es que en la primera de las finales de la categoría X30, si bien Manuel Bejarano salía en primera posición gracias a la pole, José Antonio Sainz pronto le daba caza y superaba para hacerse con un liderato que ya no abandonaría. Sainz tomaría distancias con el paso de las vueltas, mientras por detrás el líder del campeonato, Javier Rodelas, junto con Roberto Ugueña y Alba Cano, en espectacular remontada, buscaban opciones de reengancharse a la cabeza. Alba sería la protagonista en los últimos giros, pues daba cuenta de todos los rivales que le precedían, de colocarse segunda e incluso intentar dar caza al líder, pero José Antonio Sainz controlaba la manga, cruzando la meta en primera posición. La clasificación quedaba así encabezada por José Antonio Sainz, seguido de Alba Cano y Javier Rodelas. En la segunda final, Alba Cano volvería a ser protagonista. La malagueña arrancaba en segunda posición, de nuevo tras un José Antonio Sainz, al que pronto daba caza a la piloto local. El liderato de Alba duraría algunas vueltas hasta que Manuel Bejarano, que rodaba en tercera posición, ponía la directa y superaba a todos para colocarse en primera posición. Su ritmo, fortísimo, sería inalcanzable para sus rivales, especialmente Alba Cano, que hacía lo imposible por conseguir una ansiada victoria. Por detrás, Roberto Ugueña también forzaba el ritmo en las vueltas finales para hacerse con un puesto en el podio. Por el camino, dejó atrás a Javier Rodelas y a José Antonio Sainz. Así, el último podio de los X30 se completaba con Manuel Bejarano primero, Alba Cano segunda y Roberto Ugueña tercer clasificado. Nos veíamos con posibilidades de ganar la segunda final, pero Manu iba muy rápido y no pudimos. Quedamos segunda. La primera de las finales de KF2 necesitó al menos 3 vueltas para empezar a ver posiciones claras. En un primer momento encabezaban la manga Carlos Gil, Moisés Soriano o Carmen Boix, luchando por el tercer puesto con Adrián del Río. Gil intentaba apurar sus opciones, pero con Soriano tan cerca todo podía pasar, y así ocurrió. Iniciada la carrera se producía el definitivo cambio de líder. Moisés Soriano se escapaba de Carlos Gil, mientras por detrás Carmen Boix sufría problemas de embrague y se hundía en la clasificación. Adrián del Río se quedaba solo en tercera posición y prácticamente en tierra de nadie. Borja Barreda conseguía el cuarto puesto tras una excelente remontada. Esta era la clasificación de la primera manga: Moisés Soriano primer clasificado, Carlos Gil segundo y Adrián del Río tercero.
En la segunda manga, Moisés Soriano volvió a salir a por todas y con un pelotón muy estirado lograba ampliar su ventaja con el paso de las vueltas. Tras él, la lucha era entre Adrián del Río y Jordi Barrera por el segundo puesto, una batalla en la que Barrera saldría vencedor. Y es que Adrián del Río incluso sería superado por un Kevin Tenorio que subía posiciones a un ritmo tan endiablado que en un par de vueltas también daba cuenta del propio Barrera. A quien no pudo dar caza fue a un Moisés Soriano brillante dominador de la categoría. Y así quedaba el podio de la segunda carrera. Moisés Soriano, Kevin Tenorio y Jordi Barrera ocupando las 3 primeras posiciones. Pues en la primera carrera he salido con ruedas viejas pensando en la segunda y me ha costado un poquito al principio coger el ritmo, pero poco a poco ha ido mejorando el chasis y yo y he podido adelantar a Carlos Gil y escaparme un poquito. Alex Palou dominó la primera de las finales de la categoría KF3, en la que se hacía con ese puesto desde el momento de la salida. Albert Gil y Fran Rueda se mantenían por detrás de Palou, que con el paso de las vueltas ampliaba poco a poco su distancia, adelantando lo que sería una manga cómoda para él. Porque por detrás el grupo perseguidor no estaba definido y mediada la carrera la clasificación daba un vuelco. Solo Rueda lograba mantenerse en el grupo perseguidor, pero ahora con Javier Cobian y Guillermo Russo peleando por el tercer puesto. En un intenso mano a mano, Russo aprovecharía una de sus últimas opciones para dar cuenta del gallego y recibir el preciado regalo del último cajón de podio. Fran Rueda y sobre todo Alex Palou estaban muy lejos. Así quedaba la primera carrera, Alex Palou vencedor, Fran Rueda segundo y Guillermo Russo tercer clasificado. De nuevo, Alex Palou volvería a ser protagonista de la segunda final que dominaba con autoridad desde el momento de la salida. Se repetían los nombres de los pilotos destacados de la anterior manga. Fran Rueda se hacía con el segundo puesto a las primeras de cambio, superando así a Guillermo Russo. Tras ellos, Javier Cobian defendía con uñas y dientes el cuarto puesto, si bien Iván Piña venía más fuerte, con un ritmo de remontada que le permitía superar a Cobian en las últimas vueltas. Giros en los que se confirmaba la movilidad en cabeza, con un Alex Palou que completaba un fin de semana redondo. La clasificación quedaba así encabezada por Alex Palou, seguido de Fran Rueda y Guillermo Russo. La segunda carrera no ha sido tanta distancia, pero también desde la primera vuelta me he podido distanciar un poco y bueno, sin muchos problemas, gracias al equipo, el trabajo que hemos hecho. Completaban el fin de semana las dos finales de la categoría cadete, los pilotos más pequeños del mítir andaluz de Campillos. Fueron con diferencia los pilotos que mostraron mayor igualdad en sus mangas, y es que si bien en un primer momento Bosco del Moral, Luis Ramos y Alain Zaragoza se desmarcaban del grupo, en las vueltas finales volvían a ser alcanzados por un pelotón causante del giro que dio la carrera al final. Y es que en las últimas vueltas solo Luis Ramos era quien de escaparse del pelotón para salir disparado por la primera victoria. Tras él, Alain Zaragoza recuperaba posiciones y superaba in extremis a Edu García para ser segundo, aunque posteriormente Alain era excluido. El primer podio quedaba así encabezado por tres pilotos: Luis Ramos, Edu García y Laia Fontecha.
Con todo lo ocurrido se preveía una segunda manga igualmente intensa, pero las expectativas fueron aún más allá. Y es que en unas vueltas muy disputadas, Laia Fontecha lograba hacerse con la primera posición, si bien el grupo perseguidor era amplio y no se separaba de la piloto catalana. Luis Ramos, ganador de la primera carrera, era el rival más duro y con él se intercambió el liderato en un par de ocasiones, hasta que a falta de 2 vueltas, Laia recuperaba tan privilegiado puesto, ganando unos metros de comodidad, pero ya no sobre Ramos, sino sobre Bosco del Moral, que al igual que Edu García, superaban al piloto canario. Laia sumaba así su nombre al de las primeras mujeres en conseguir una victoria en el Campeonato de España de karting. Ocupaba la primera posición de un podio que completaron Bosco del Moral y Eduardo García. Pues salí a tercera, fue muy difícil remontar y al final pues primera y empecé a tirar y no me cogieron y pasé por meta primera. El Campeonato de España de karting sigue regalando momentos espectaculares, todo está muy abierto. De momento los cadetes serán los primeros en dirimir el título de campeón en la prueba de Alcalá del Río, Sevilla, los próximos 9, 10 y 11 de septiembre. Será nuestra siguiente cita.